Gloria a Dios, aleluya. Qué precioso, ¿verdad? Cuando dice el Salmo, Jehová es nuestro pastor y nada me faltará, ¿verdad? Nada me hará falta. Gloria sea a Dios. Y hermanos, hablando de David, porque es quien escribió este precioso salmo, no es el único salmo que él escribió. De hecho, muchos de los salmos que están en nuestras Biblias fueron escritos por David. Y hoy vamos a hablar precisamente de uno de ellos, y es el Salmo 19. Y vamos a estar analizando un poquito solamente los primeros versos. No vamos a ver más que 6 de los versículos que están en este capítulo, en este salmo, pero nos vamos a gozar. Y ¿saben? El tema es precisamente que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y qué precioso, ¿no? Cuando nosotros podemos ir y ver, tener testimonio de algo que está aconteciendo, que está sucediendo. Y no es lo mismo leerlo que palparlo, ¿verdad? No es lo mismo leer algo que vivirlo. Por ejemplo, si tú vas al mar, o no has ido nunca al mar, pero has leído acerca del mar, pues te vas a gozar mucho, ¿verdad? Con todas las historias y cómo suenan las olas y todo. Pero hermano, cuando tú estás allí y puedes escuchar el murmullo de las aguas, ahora si son muy, muy fuertes, pues el romper de las olas contra las rocas, o la brisa que viene y el olor del mar, pues la próxima vez que tú vuelves a leer acerca del mar va a ser diferente. Y esto es lo mismo. Nosotros podemos simple y sencillamente contemplar o escuchar acerca de lo que es la naturaleza y que habla de Dios, pero cuando tú te penetras, y yo quiero que nos vayamos nosotros un momento a vestirnos de pastor. Vamos a regresarnos como David en ese tiempo de su juventud, donde él tenía que ir y cuidar las ovejas de su padre. Y es en uno de estos tiempos en el que él escribe el Salmo 23, que nosotros conocemos, que es famoso: Jehová es mi pastor, nada me hará falta, me llevará a lugares de provisión y me conducirá a aguas de reposo, y todo esto. Pero en una de estas ocasiones él escribe este salmo precioso, que es el Salmo 19. Así que si tienes oportunidad, vamos a leerlo, estos primeros versículos, y luego vamos a ir detalladamente sobre todos y cada uno de ellos. Entonces ve ahí al Salmo 19 y vamos a leerlo. Lo voy a leer yo en esta versión que tengo aquí. Tú lo puedes leer ahí en tu versión. Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? Los cielos proclaman o cuentan la gloria de Dios, y la expansión o el firmamento anuncia la obra de sus manos. Luego continúa diciendo: un día transmite el mensaje a otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda o un tabernáculo para el sol. Y como un esposo, sale de su alcoba y se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Dice, qué inspiración, qué tremendo. Y yo imagino a David, ¿verdad? Ya con las ovejas reposadas, ya con las ovejas con sus pancitas llenas, ¿verdad? Ya echaditas ahí, pasando ya quizás en alguna sombra por allí, calor de la tarde, todas tranquilas, todas así. Viene la noche y todas están bien ahí, acurrucaditas, pegaditas unas con otras, porque así es como acostumbran estar los rebaños. Y él, me imagino, en una parte más o menos alta, en una lomita, viendo todo su rebaño abajo, pero él, yo me lo imagino, ¿verdad?, con sus manos así en la nuca, contemplando el firmamento, contemplando las estrellas.
Y es cuando él se inspira a hablar precisamente de este salmo, el Salmo 19. ¿Y de qué habla? Bueno, habla de lo que el firmamento deja oír con su voz acerca de la grandeza de Dios. Me imagino que por ahí pudo ver algunas estrellas fugaces, algunas que cruzaban por allí, pudo haber contemplado, porque en ese tiempo pues quizás no había una luna que brillara, entonces podía contemplar todo el firmamento, la Vía Láctea y hasta las mayores profundidades, no sé, a contemplar todas y cada una de las constelaciones. Pero se recordaba del sol y la luna, y por eso habla precisamente de todo este gran ejército, ¿verdad? El ejército de los cielos. Y este es David, y David nos cuenta a nosotros esto, que viene para nosotros a ser más que una poesía. Acuérdense que la palabra de Dios es buena y es eficaz para que nos dé a nosotros no solamente un asombro de la hermosura de lo que es la palabra, pero también para enseñanza, para edificación, para crecimiento espiritual. Y esto es precisamente de lo que habla. Así que vamos a ver algunas de estas cosas, vamos a desglosar, como dice en la Escritura, escudriña las escrituras, ¿verdad? Ve y métete y debarátala, y no nada más te comas el plato que te está servido y ¡guau!, ¿verdad? ¿Han visto los animalitos cuando comen? Sobre todo los perritos, ¿verdad? A un perrito tú le pones algo así y dices, no, ahora sí lo va a saborear. No lo saborea, ¿verdad? Y ya, y se moviendo las colitas ya, bien contento porque ya comió. Pero ellos no saborean la comida, simplemente la huelen, les huele rico, va. Pero no es como nosotros que tomamos, ¿verdad? Lo partimos, lo mojamos un poquito acá con la salsita esa preparada especial y luego le pones una galleta y ya se ve bonito. Y, te tomas tu tiempo, ¿verdad?, en masticarla y en pasar todos los sabores, ¿verdad?, los dulces, los amargos, los salados. Y dices, wow, qué combinación, qué decimos nosotros, qué explosión de sabor, ¿verdad? Y nuestra lengua, nuestro paladar y todos nosotros nos gozamos, nos deleitamos con eso. Y muchas veces nada más nos comemos así también la palabra, ¿verdad? Y ya, y sí, te hace provecho, pero dice, escudriñala, toma tu tiempo en pasar y recibir toda la profundidad que hay en cada parte. Dice David, es mi deleite, ¿sí? O sea, yo descubro su sabor. Eso es deleite. Algo que te deleita, algo que te llena, que no nada más es para vivir. Si tú no vives para comer, comes para vivir. Pero si tú vives para comer, bueno, es otra cosa. ¿Sí? Nosotros, hermanos, no existimos si nosotros vivimos. Y vivir es disfrutar cada momento de tu vida en una manera completa, en una manera perfecta, de una forma en la cual tú puedas decir gracias, Señor, por un día más. Amén. Vamos a orar, vamos a tomar un momento para orar. Aprovechamos también para bendecir a nuestros hermanos que nos ven desde otro lugar, Norteamérica, allá desde Canadá, en Estados Unidos, en varias partes de México, Centroamérica, Caribe y Sudamérica, y algunas partes que nos han dejado saber ya del otro lado del mar también. Dios les bendiga, sean ustedes bienvenidos en esta ocasión. Padre, te pedimos que tú bendigas este tiempo. Espíritu Santo, llena nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, que nuestro corazón, Señor, se llene ahora, Padre, de tu palabra, para poder llevarla y, Señor, disfrutarla y deleitarnos, Señor, en cada parte de lo que tú tienes preparado ya hoy para nosotros. Bendecimos este tiempo y te pedimos que quites toda distracción para que podamos aprovechar por completo, Señor, todas tus maravillas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Bien.
En lo natural, nosotros vamos a ver que los cielos hablan, pero hablan sin palabras. Y nosotros vemos esto porque en lo natural nosotros nos vemos por allí a los llamados meteorólogos, ¿verdad? Los que están viendo lo que va a suceder con el clima. Entonces ya sabemos que esta noche va a llover y que mañana va a llover, pero el otro día va a estar con 90 grados o 95 grados. Y así sabemos, ¿verdad? De acuerdo a todo esto. ¿Y cómo lo saben? Porque los cielos les hablan. Es más, cuando Jesús hablaba en sus enseñanzas, les decía a la gente, ustedes salen y ven el cielo y dice, si está rojo en la mañana, dice, ya saben que va a llover. O si no está rojo, entonces saben que no va a haber lluvia. Entonces, ¿por qué? Porque los cielos hablan, o sea, el firmamento. Y cuando habla de esto, hermanos, se está refiriendo a lo que está abajo del arco, que nosotros llamamos el arco celeste, ¿sí? El arco celeste se divide en dos partes. Lo que está abajo, que más bien mayormente pues son las nubes y todo lo que nosotros tenemos aquí, y lo que está por encima, que ya viene a ser todos los astros celestes. ¿Y qué nos habla de todo esto? ¿Qué nos deja saber? Bueno, como vemos, nos habla del clima, pero también sobre el arco celeste llegamos a ver y las constelaciones hablan también. De hecho, hay algunas personas que se dedican a lo que es la astrología. Hay unos que son astrónomos, ¿verdad? Y los astrónomos pues dejan conocer lo que es el firmamento y se ponen al estudio de las estrellas y de las galaxias y de las nébulas y de todo esto. Pero los astrólogos empiezan a decirte cómo te va a ir en tu día de acuerdo a la constelación y si se levantó de buen humor el Aries o el Taurus o el cualquiera de estos, ¿no? Y entonces ya tú vas ahí. Y de hecho hay muchas personas que no se van de la cama si no leen primeramente su horóscopo. Gracias a Dios que nosotros no estamos guiados por eso. Pero hermanos, también en la Escritura habla de que las estrellas dan un mensaje. Pero este es un mensaje sin palabras, no se escucha, no hay algo. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene que ver con el testimonio. Bien, el hombre se va a esforzar siempre en buscar este entendimiento, el entendimiento de lo que es el mensaje de los cielos. Cómo descubrir, cómo entresacar lo que está escrito ahí. Mira, los astrónomos, no astrólogos, pero astrónomos, nos dejan saber que el universo nos deja saber la historia de lo que ha acontecido, de acuerdo a qué tan lejos tú puedas ver con un telescopio. Entonces, ahora, lo más lejos que han podido ver son 13.6 billones de años. O sea, que hace un buen tiempo lo que sucedió nos está llegando apenas a nosotros. Lo que sucedió hace años de años de años. De hecho, si tú ves el sol ahorita, tú no lo ves como está actualmente, sino lo ves como estuvo hace 8 minutos. Porque la luz del sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, aproximadamente. Entonces, si el sol se desapareciera ahorita, tú no te das cuenta hasta no pasados 8 minutos. Entonces, el sol se murió. No, el sol ya estaba muerto, solamente que hace 8 minutos empezó a dejarte saber que ya estaba muerto. ¿Ok? Si nosotros vemos, la mayoría de las estrellas están tan lejos que no nos damos cuenta. La mayoría de ellas están más allá de lo que nosotros podemos vivir. Sí, hay algunas que están más cerca, como Próxima Centauri, que está a unos 4 años luz, o sea que hace 4 años, cuando nosotros la vemos como estuvo hace 4 años. Pero la mayoría de las estrellas que nosotros vemos en el firmamento, y estoy hablando solamente de las que están en nuestra galaxia, están más allá de los 70 y 100 años luz. O sea que todas esas dieron su luz cuando posiblemente Cristóbal Colón estuvo aquí descubriendo América. O mucho antes. No se diga así de las galaxias que están a miles de años luz. Entonces, hay historia que nos deja saber el firmamento, aunque ya es historia
O sea, algo que ya pasó y te lo está dejando a saber en este tiempo. Pero todo está escrito. Todo está ahí. Y el hombre se esfuerza, se esmera en descubrir toda esta historia. Entonces, las estrellas nos dejan saber con su luz, o sea, su voz, que es su luz, nos deja saber la historia de ellas mismas. Pero el hombre, como vemos nosotros en Deuteronomio, si quieres poner una marca ahí en tu Biblia, y vamos nosotros al libro de Deuteronomio, y vamos a ver la necedad del hombre. El hombre es un poco necio. A veces yo diría, es un bastante necio, ¿verdad? Yo hablo del hombre común, no estoy hablando del hombre que conoce a Dios, sino el hombre que es necio. Y en el versículo 19 del capítulo 4, dice, no sea, y esto está hablando acerca de las enseñanzas de Moisés al pueblo, hablándoles de que no se hagan figura, no se hagan ningún tipo de representación. Dice, de nada de lo que esté en la tierra o debajo de la tierra o sobre la tierra. Y en el versículo 19 dice, no sea que levantes los ojos al cielo y veas el sol o la luna o las estrellas y todo el ejército del cielo y seas impulsado a adorarlos y servirlos, porque todas estas cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos, todas estas cosas las ha provisto Dios para todos. Pero no es para adorarles, no es para servirles, pero el hombre ha determinado que mayormente todo lo que brilla lo adora, ¿verdad? Todo lo que es incomprensible lo adora. Y está mencionando el sol, la luna, las estrellas y el ejército del cielo. Hermanos, en lo natural el hombre adora las estrellas, y me refiero yo a cantantes, artistas, a gente que tiene fama, y se le llama una persona que tiene algún brillo, algo que, pues qué bárbaro, canta preciosísimo, entonces lo pones allí, ¿verdad? Más alto que tú. Pero muchos de estas son, los fans llegan a un punto extremo de que se mueren si no lo tocan o se desbaratan al oír. Eso es precisamente lo que se refiere. En la antigüedad y todavía en algunos lugares se rinde honor o se rinde adoración al sol, la luna, las estrellas. Nosotros vemos en todo lo que es la historia de los pueblos que siempre hubo adoración, por ejemplo, en América, en lo que son los aztecas, ellos adoraban al sol y también adoraban a la luna. No nada más los adoraban, sino hacían sacrificios a ellos y levantaron sus pirámides. En Egipto las pirámides son tumbas, pero en América mayormente son templos. Entonces hay pirámides en Egipto, allá en el viejo mundo, pero también aquí en América hay pirámides, solamente que la función es un poco diferente. La mayoría de las pirámides en América son para templos, o sea, para servir o adorar a algún dios. ¿Y por qué lo hacen? Porque no lo entienden, porque no llegan a entender o no conocen que hay un Dios que hizo todo esto. Entonces, todo lo creado lo adoran. Ahora, hay tipología o hay una enseñanza de lo que es el sol, la luna, las estrellas, y nosotros lo conocemos. Nosotros sabemos que el sol habla de todo lo que es divino. Pero Dios tampoco quería que se le hiciera ninguna figura. Acuérdense ustedes que cuando Moisés subió al monte y estaba todo el pueblo y le dijo a Aarón, aquí se quedan porque yo voy a hablar con Dios, y subió al monte a traer la ley, ¿qué hizo el pueblo? Hizo un becerro, le dijo a las mujeres, dennos sus aretes y sus zarcillos, ¿verdad? Y ahí se quitaron los de las narices y los de las orejas y los collares y todo. Y dice, cuando bajó por ahí Moisés le dijo, no, lo eché al fuego y ¡pum! Salió un becerro de oro. No, bueno,
Dice, pero esto es lo que estaban haciendo ellos, la representación de Dios. No es que ellos estuvieran buscando otro Dios, sino que ellos representaron al Dios que estaba hablando con Moisés, lo representaron en forma de un becerro. Y lo adoraron. Al Dios verdadero lo hicieron en figura. Y Dios se enojó. Porque Él dijo, no hará ninguna imagen ni ninguna semejanza de nada, porque yo soy mayor que todo lo visible y lo invisible. Entonces no hay representación. ¿Qué es la luna? La luna representa dos cosas, mayormente y en general representa el pueblo de Dios, pero ahora en este tiempo también representa lo que es la iglesia. Pero es lo mismo, acuérdense que de ambos pueblos hizo uno solo. Así que no hay otra forma. La luna, que no tiene brillo propio, sino que refleja la luz del sol, está hablando de lo que es su pueblo. El pueblo que refleja la gloria de Dios. O la iglesia, si te gusta, que refleja la gloria de Dios. Pero entonces, ¿qué son las estrellas? Daniel nos deja saber muy claro, dice, que los justos o los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento como estrellas a perpetua eternidad. Ahí nos lo deja saber en el capítulo 12. Las estrellas está hablando de los justos, o sea, de aquellos que tienen entendimiento. Dice, pero que no nada más Dios tiene brillo. Bueno, pero nos hace a nosotros estrellas. El brillo que tenemos ahora no es nuestro, pero está dentro de nosotros. Por tanto, nosotros radiamos. Sí, en sí la iglesia en sí refleja el brillo de Dios o la luz de Dios. Pero nosotros somos llamados a mostrar la luz de Dios. Por eso dice los entendidos. Tú y yo, hermano, no tenemos luz propia, pero la luz que es el Señor Jesucristo está en nosotros y por tanto nosotros tenemos luz. ¿Sí? Venimos a hacer luz a las naciones, bendición a las naciones. Y dice, entonces, ¿qué es el ejército de los cielos? Todo el ejército de los cielos. Son los ángeles, arcángeles, serafines y querubines y todo lo demás ejército que está ahí. Y todavía hay pueblos que se ponen a adorar a algún ángel o a los ángeles y les rinden tributo. Ni a los justos, por eso Dios enterró a Moisés y no dejó que nadie supiera dónde estaba, porque si no, imagínense, hermano, tremenda idolatría que tendrían a la tumba de Moisés, rendiéndole, porque sí, fue un gran personaje, pero eso es una estrella, y solamente una estrella. Dios es el que crea todo el universo, todas las estrellas. Bien, ahora, el testimonio de los justos es menospreciado por los impíos. Regresando al Salmo 19, nosotros vimos que los cielos hablan o cantan o cuentan la gloria de Dios. Y vamos a regresar un momento allí. Yo tomé el tiempo de descubrir o entender un poco acerca del sonido de las estrellas. Y lo que ustedes tienen ahora en su boletín es un extracto solamente de esta grandeza. Hermano, las estrellas tienen canto. No nada más tienen un sonido, hermano, sino tienen un canto. Porque cuando un objeto gira alrededor de otro objeto, entran en una armonía de sonido. Ahora, en el espacio no se transmite el sonido, por eso no las oímos. Pero si pudiéramos oírlas, oiríamos el canto de las estrellas. Así que no está errado lo que dice David. David se le dio entendimiento acerca de estas cosas. Pero dice en el versículo 2, dice, un día transmite el mensaje a otro día y una noche a otra noche revela sabiduría. Ahora dice, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz. No se oye, hermanos, para aquellos que no quieren oírlo. Nosotros, siendo las estrellas del Señor, siendo nosotros los mensajeros, traemos el mensaje, pero hermano, el mundo no le interesa el mensaje del Dios. No le interesa el mensaje de Dios. Quieren la bendición del pueblo de Dios, pero no quieren el mensaje del pueblo de Dios. Quieren ser bendecidos, el mundo va a las iglesias, sobre todo cuando hay algún problema, van a las iglesias a pedir que oren para que se acabe ese problema o ese asunto o esa catástrofe.
pero no quieren oír el mensaje de que hay un Dios verdadero, de que Jesús tiene la solución, de que Jesús tiene que ser Señor de sus vidas. No, ellos quieren que Él sea el Salvador de sus vidas, o sea, el que les resuelve el asunto. ¿Y cómo lo hemos visto? Mi esposa y yo hemos visto vez tras vez venir gente a la iglesia con problemas y problemas grandes, y una vez que son resueltos, ¡pum!, no los vuelve a ver jamás. No, hasta que no tengan problemas otra vez. Entonces viene a ser como esos cometas, ¿verdad? Que vienen de vez en cuando. O cada vez que tienen problemas. Y a veces no los vuelve a ver jamás. Y yo me recuerdo mucho cómo estas cosas suceden. Porque vienen sinceramente buscando el favor de Dios. Pero no vienen buscando a Dios. Y nosotros no les rechazamos, sino que oramos y clamamos al Señor para que el Señor les ayude, les resuelva. Aunque sabemos que muchas veces no les vamos a volver a ver. No es asunto nuestro. Nosotros damos el mensaje, hermano, pero no todo el mundo escucha o tiene oídos. Por eso dice en la Escritura, el que tenga oídos, oiga. El que tenga oídos, o sea, el que quiera escuchar. Y dice, bueno, ¿cómo es así si todos tienen oídos? Bueno, tú tienes un radio. ¿Ustedes conocen los radios? Los radios, los de FM y AM. Bueno, somos un poquito más viejitos, ¿verdad? Pero hay unos que tenían una cosita ahí para sintonizar, ¿verdad? Que se llama el sintonizador. Y hay una barrita que corría desde el 89, 88 por ahí hasta el 107 o por ahí en FM. En AM son otros números. Y si tú querías escuchar una programación específica, ¿qué hacías tú? Pues movías el radial hasta que encontrabas la estación, ¿verdad? O sea, abrías tu oído a la voz que estaba sonando. Ahí están. Es más, si tú quieres saber qué está sucediendo en el partido del día de hoy, está allí. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no estamos sintonizados. Por cierto que hoy no hay partido. Así que no lo busquen, no se me vayan ahí a buscarlo. Pero hermanos, cuando nosotros queremos saber algo, sintonizamos, y eso es abrir nuestro oído, o lo que es lo mismo, sintonizar. ¿Sí? A la voz de Dios o a la voz que está dando Dios. Pero el mundo normalmente tiene apagado ese canal. Nada más escuchan algo que es de Dios y lo pasan. Prefieren el reggaetón, o prefieren la cumbia, o prefieren la verdad, el rap, y en vez de un mensaje de Dios. Hermano, ahora que fuimos nosotros a Corpus, estuve yo pasando el radial porque estaba buscando alguna cosa que oír. Y yo me sorprendí que en FM había tantas y tantas estaciones hablando el mensaje de Dios, como estaciones que ponían música. Y quizás porque estamos muy pegados a la frontera. Pero pude escuchar allí, algunas de México, algunas del Valle, que estaban hablando de las cosas de Dios. Entonces, si tú pones atención, tú vas a ver que hay mensaje, pero no se oye, como dice aquí, no se oye su voz. ¿Por qué? Porque no hay una sintonización. Al mundo no le interesa el mensaje de los hijos de Dios. Les interesa qué es lo que ellos pueden dar o aportar, pero no le interesa el mensaje que ellos están dando. Pero sin embargo, hermanos, tu testimonio es tremendo. O sea, ahí está. Así como hay estrellas, y quizás tú no sabes cuál estrella es, pero sabes que ahí está. Y noche tras noche tú la vas a ver y está allí. Así somos nosotros. Damos testimonio de que hay un mensaje. Damos testimonio de que Dios existe. ¿Por qué? Porque traemos el brillo de Dios. Traemos nosotros la luz que nos da Dios, que está dentro de nosotros, y abrimos nosotros para el mundo. Cuando el mundo quiera, cuando el hombre natural quiera, va a poder escuchar nuestro mensaje.
Así como en un tiempo tú no oías el mensaje y sabías que estaba el mensaje, hasta que Dios te puso o tú pusiste en tu corazón escuchar el mensaje y sintonizaste y entonces pudiste recibir el mensaje de amor. Que Dios es amor, que Dios tiene salvación, pero que Dios es tu Señor, a cual hemos de servir. Amén. El mensaje de Dios es completo, es precioso, pero el mundo no lo conoce. ¿Por qué? Porque no le da la gana oír. ¿Sí? La voz está allí. Nosotros somos esa voz. Ahora bien, ¿cuál es esa voz? Habla de la voz, dice que la voz no se oye, pero en el versículo 4 dice, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras, y en ellos puso un tabernáculo para el sol. Entonces vamos, ¿cuál es esa voz? ¿Cuál es esa voz de la cual está hablando? ¿Sí? El mensaje o la voz es yo soy. Cuando vino Jesús, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero sin embargo dio su mensaje. Vamos a leerlo, vamos a buscar unos pasajes. Vamos al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, y vamos a leer en el capítulo 1, vamos a leer del 1 al 4. Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? En el principio existía el verbo, que es la palabra o que es la voz. ¿Sí? Y este verbo, esta voz, estaba con Dios, y este verbo, voz, era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y nada, si sin Él, dice, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En el 4, en Él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. Brincamos nosotros al versículo 9, y encontramos que dice, existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, gloria a Dios, les dio potestad o derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, en su mensaje, a los que oyen y creen en su mensaje, en su voz, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Esta es la voz, hermanos, que hizo el mundo, pero que ahora se manifestó y se hizo carne y habitó en medio nuestro. Pero nosotros vamos a ver que el mundo prefirió más sus tinieblas. Capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, conocemos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ha sido ya condenado, porque no ha creído en el nombre, en la voz, en el mensaje del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo lo que se hace, todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. ¿Cuál es la voz? La voz es el verbo es la luz. Esta es la voz, el mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Yo soy el que soy. Así como Dios habló a Moisés y le dijo, cuando le preguntó cuál es tu nombre, dile al pueblo, yo soy, es el que te envía. Yo soy el que soy, es quien te envía. Y cuando vinieron a preguntarle, diciendo, ¿quién es Jesús? Y dijo, yo soy. Cuando dijo yo soy, cayeron todos. Porque hay poder en el mensaje de Dios.
Hay poder en esa parte, en esa aseveración acerca de sí mismo. Yo soy. Y cuando el Señor dice yo soy, hermano, todo enemigo cae. Y ese es el mensaje. Pero hermano, el mundo no aceptó ese mensaje, sino lo puso en una cruz, maltratándole y matándole. Pero no pudo el mundo contenerlo bajo una tumba, detrás de una piedra, sino que esa voz, ese verbo, tiene poder aún sobre la muerte. Ese es el mensaje que está hablando el Señor. Yo soy. Amén. ¿Y por qué dice que puso una tienda, un tabernáculo para el sol? Y vamos a ver quién es el sol. Pero dice que puso un tabernáculo y no dice que el Señor puso una tienda para habitar en medio nuestro. Pero más adelante dice que Él habitará en nuestros corazones. Nosotros somos el tabernáculo de Dios, o la tienda de Dios, donde el Dios habita. Ya no nada más en medio de su pueblo, viéndolo lejos, sino ahora dentro. Dice que el Señor ahora nos ha hecho a nosotros, en la palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos el lugar donde Dios habita, donde Dios es exaltado. ¿Quién es el sol? Y ya vimos quién es la voz. ¿Quién es el sol? El sol es la revelación del Hijo del Hombre. Vamos a ir a Apocalipsis, vamos a pasear un momento y vamos a la Escritura. Al final de la Biblia tú te vas a encontrar con el libro de Revelación o Apocalipsis, como te guste más llamarle, lo mismo. Y en el capítulo 1, en el versículo, comenzando desde el versículo 12, dice: y me volví a ver, porque esto está hablando Juan, está dando testimonio, dice: me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, o candelabros de oro. Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo de Hombre. Y si tú puedes notar, los dos son con mayúscula. Está hablando de Jesús. Dice: vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes a bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Versículo 16: y en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Hermano, siempre que se habla del sol, se va a estar hablando de lo que es las cosas divinas, o el poder divino, o la divinidad de Dios. Entonces, hermanos, nosotros somos la tienda o el tabernáculo o la habitación del poder de Dios. No nada más veas que está Diosito en mi corazón. No, hermano, está el Dios Todopoderoso. El gran yo soy está en nuestro corazón. Todo el poder y toda la fuerza y toda la divinidad de Dios habitando en nuestro corazón. No te lo puedo explicar porque no hay manera de explicarlo. Pero déjame decirte que cuando tú necesitas que el poder de Dios se manifieste, ahí tienes todo el poder de Dios para hacerlo. Amén. Todo lo que es la esencia y la divinidad de Dios está en nuestro corazón, porque así lo ha determinado Él. Por eso dice que hizo un tabernáculo para habitación del sol. Ahora bien, en el versículo 17, allí mismo, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Dice: y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Este es el testimonio de aquel que es el yo soy. Dice: el que vive, y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas.
En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y está hablándonos, hermano, acerca del mensaje. Ve y da el mensaje. Ahora es Juan mismo siendo mensajero, haciendo estrella, siendo el revelador de las cosas de Dios. ¿Qué mensaje es el que tuvieron los magos de Oriente? La estrella que estaba sobre el firmamento. Dice, sigue la estrella. Amén. Sigue la estrella y te va a guiar al lugar. Hermano, si nosotros lo entendemos correctamente, es un mensajero, no es un astro que está en los cielos, sino alguien que les dio información acerca de esto. Ahora nosotros lo ponemos, cuando hacemos el nacimiento, ponemos la estrella de Belén, que algunos lo ponen como un cometa o algo así. Hermano, es un mensajero, es alguien que les dio el mensaje de saber dónde estaba, a dónde había nacido el Hijo de Dios. Amén. Ahora bien, regresando al Salmo 19, vamos otra vez al Salmo 19. Regresamos, Salmo 69, Job, Salmo 17, 19, aquí está. ¿Qué dice ahora en el versículo 5? O sea, el sol, como un esposo que sale de su alcoba y se regocija cual hombre fuerte al recorrer su carrera. Hermano, el Señor es también nuestro esposo. Él es el esposo. No nada más es el sol y es la voz, pero es el esposo. O sea, alguien que es más cercano a mi vida. No nada más es mi Dios, y no lo pongas abstracto, porque en la palabra habla de que es tu esposo. Y tengo un par de pasajes. El primero está en Cantares capítulo 5. Si das unas vueltas allí en tu Biblia, unas cuantas hojas después, antes de Isaías, tú vas a encontrar el libro de Cantar de Cantares. Y en el Cantar de los Cantares, en el versículo 9 del capítulo 5 dice: ¿qué clase de amado es tu amado, oh la más hermosa de las mujeres? ¿Qué clase de amado es tu amado, que así nos conjuras? ¿Cómo es que las conjura? Versículo 8: os conjuro, hijas de Jerusalén, que si encontráis a mi amado, ¿qué le habéis de decir? Que estoy enferma de amor. Y la pregunta de ellas es: ¿qué clase de amado es tu amado, oh la más hermosa de las mujeres? ¿Qué clase de amado es tu amado, que así nos conjuras? Mira lo que dice la esposa: mi amado es resplandeciente y sonrosado, distinguido entre 10,000. Su cabeza es como oro puro, sus cabellos como racimos de dátiles, negros como el cuervo. Sus ojos son como palomas junto a las corrientes de agua, bañados en leche, colocados en su engaste. Sus mejillas como eras de bálsamo, como riberas de hierbas aromáticas. Sus labios son lirios que destilan mirra líquida. Sus manos barras de oro engastadas en berilio. Su vientre marfil tallado recubierto de zafiros, y sus piernas columnas de alabastro asentadas sobre basas de oro puro. Su aspecto como el del Líbano, gallardo como los cedros. Su paladar dulcísimo y todo él deseable. Este es mi amado y este es mi amigo, hijas de Jerusalén. Este es el esposo. Este es el amado. Hermano, ya no es algo abstracto, ya no es algo lejano, es algo cercano, es el amado, es el esposo. En el libro de Isaías, capítulo 54, solamente un versículo, el versículo 5, dice de esta manera: porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Este es el esposo, tu amado y tu hacedor, el que te formó para su deleite, el que te formó de tal manera que Él se deleitara contigo. Y ahora que en este capítulo que nosotros leímos de Cantares, la mujer ha encontrado, ha descubierto que es mujer, y su amado está ahí.
Y ella dice, os conjuro, oh hijas de Jerusalén, que si encontráis a mi amado, ¿qué le habréis de decir? Que estoy enferma de amores, que deseo a mi amado como algo sobrenatural, como algo que va más allá de todos los deseos que yo tengo, de placeres, de vestidos, de joyas, de manjares, porque Él es más precioso que todo lo deseable, mucho más. Yo no sé si tú alguna vez estuviste enfermo de amores. Yo estuve enfermo de amores. Yo déjame decirte, estoy enamorado de mi esposa, no digo que no, pero ese enamoramiento, esa enfermedad de amor de la cual se refiere aquí, yo la experimenté. De tal manera que no me importaba comer, no me importaba dormir, no me importaba el trabajo, no me importaba nada, solamente ir a ver a mi amada. Y estaba uno trabajando como sonámbulo, ¿verdad? Como zombie. Hey, ¿dónde estás? Uy, no te puedo decir dónde estoy. ¿Verdad? Disfrutando, pensando en el fin de semana que estuviste con tu amada. Y no te salían bien las cosas, y no te importaba. Y ella andaba ahí siempre con una no sé si han visto a los muchachos enamorados, ¿verdad? Así, no saben, no. ¡Ey, porque están enamorados! En la muchacha no se diga, están tomando la clase de biología, haciendo corazoncitos. ¿Verdad? Están enamoradas. No piensan en otra cosa más que en el muchacho. Enferma de amores, dice. Desde un extremo, versículo 6, regresando ahí al Salmo, y este es el último versículo, del Salmo 19, que vamos a leer, dice, de un extremo de los cielos es su salida y el curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Hermano, es el Señor y su justicia la que nos deja saber. Y hermano, no importa que tú no lo veas, porque muchas veces no vemos el sol, pero sentimos su calor. Muchas veces salimos y dice, está nublado, las nubes lo impiden ver la luz del sol, pero está caliente, el sol está allí. Sabemos que está allí, aunque sea de noche, sabemos que el sol está. Y si no, pues ve la luna, y la luna es testimonio de que el sol está allí. De otra manera, no daría su luz. Así como la iglesia da testimonio que Dios es verdadero, porque vemos su brillo en la iglesia. ¿Amén? No hay nada que pueda impedir la justicia divina de Dios. Su gloria es manifiesta desde la eternidad hasta la eternidad, como lo dice el Salmo 103. Si no lo busquen, pero yo se los voy a dar. Salmo 103. A ver si lo encuentro aquí rapidín. Salmo 122, Salmo 119, que está bastante largo. Salmo 99 y ya estamos en el 103. 103, 3 versículos. Dice 17, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Versículo 19, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Amén. Entonces, desde un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos. Está hablando de nuestra vida. Ya no está hablando de un día, sino de toda nuestra vida. Dios está allí. Hermano, quizás tú no te recuerdes cuando eras niño de la presencia de Dios. Yo tengo marcados algunos momentos en mi vida de niño donde yo estoy seguro que estaba en la presencia de Dios. Y te los puedo dar tan claro porque fueron marcados de una manera excepcional en mi vida de niño. Pero no me di cuenta yo de la presencia continua de Dios hasta que yo no conocí al Señor como mi Salvador. De ahí en adelante yo puedo tener testimonio, pero hermano, Dios me deja ver y me ha dejado ver que desde niño Él estaba conmigo.
Él estuvo conmigo en situaciones de peligro, pero también en situaciones que no eran de peligro, donde yo pude ver y contemplar la maravilla y la gloria de Dios de una manera que quedó marcada en mi corazón hasta el día de hoy. Desde un extremo, dice, del arco hasta el otro extremo, el Señor está allí. Dice, desde un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo, y no hay nada que se esconda de su calor. No hay nada, hermanos, que impida ver que Dios y su justicia está contigo y te acompaña hasta el tiempo en el que tú termines tu tiempo bajo el sol, para estar ahora donde no hay necesidad de sol. Amén. ¿No está escrito así? Que llegará el tiempo en el que ya no tendremos necesidad de sol, porque estaremos de continuo en la presencia de Dios. Pero mientras no, hermano, ahí está el Señor con nosotros. Ahora bien, concluimos nosotros con el pasaje en Efesios 6:19. Vamos a concluir con este pasaje donde dice que nosotros somos la voz que cuenta su gloria. Entonces vamos a terminar con este pasaje en Efesios 6:19. Dice el apóstol Pablo, despidiéndose de los Efesios, dice en el versículo 19, dice: orad por mí para que sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del Evangelio. ¿Sí? Orad por mí, ¿para qué? Para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Entonces, hermano, eso es lo que nosotros tenemos que decir, que pedir al Señor, que cuando nosotros hablemos, demos testimonio del Evangelio del Señor, que haya palabra en nosotros. ¿Cuál palabra? Hermano, conforme a lo que se nos fue enseñado el día de hoy. Amén. Que la voz es el yo soy, es nuestro Dios verdadero, del cual nosotros tenemos que hablar, y el mensaje es que Él creó los cielos y la tierra, creó todo lo que en ellos habita, que Él se hizo carne, que habitó entre nosotros, que dio su vida por nosotros, que resucitó y vive por los siglos de los siglos, y viene de nuevo para manifestar su gloria entre nosotros. Este es el mensaje del Evangelio. Amén. Nos ponemos en pie. Señor, te damos gracias. Es un privilegio, Señor, un honor el compartir tu palabra, el ser la voz, Señor, de aquel que habla en nuestro corazón, de aquel que prorrumpe, Señor, con voz de trueno, voz de trompeta, anunciando, Señor, las grandes cosas que tú haces, que tú has hecho, que tú harás, pero sobre todo tu venida, Señor. Nosotros queremos hoy, Señor, que, como dijo el apóstol Pablo, que haya en nosotros palabra cuando hablemos, para hablar todos los misterios, todas las maravillas de lo que es el Evangelio. Padre Santo, bendecimos, Señor, esta palabra, y bendecimos también, Señor, el fruto de ella, que dará a 100 por 1. Padre mío, lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.